¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los hermanos que se van a conectar después. Quiero hacer un pequeño video, una refutación a unos personajes que ya hice 2 refutaciones, llamado Himnos del Cielo, que son pentecostales, al parecer unicitarios, pero que terriblemente han caído en el mismo error de los testigos de Jehová, negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, negando la adoración a nuestro Señor Jesucristo, cayendo en doctrinas satánicas, en una doctrina de demonios, como lo dice 1 Timoteo 4, y es grave. Es grave porque, a final de cuentas, sabemos que todo el que niega a Jesucristo, pues no tiene a Dios. ¿Y quién es el anticristo? Dice el apóstol San Juan, pues el que niega a Jesucristo. Entonces quiero mostrarles el video. Vamos a escuchar el video completo. Dura casi 4 minutos. Y después voy a hacer la refutación debida y la correcta interpretación de las escrituras para que pues vayamos teniendo en cuenta que no podemos dejar que estos personajes ignorantes estén engañando a la gente, y lo que más me preocupa es la cantidad de compartir que tiene esos videos, ¿sí? Vamos a poner atención a este video, lo vamos a escuchar y después voy a hacer la explicación. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. No es como yo digo, ni como tú dices, ni como los demás piensan, ni como los demás dijeron, no. Es como Jesús mismo dijo. Esto no es para todos. La Biblia dice que solo pocos se salvan. Por eso es preferible pertenecer al grupo de los pocos. Y esos pocos son los verdaderos adoradores del Padre. ¿Será correcto adorar a Jesús el Hijo? ¿Y por qué Jesús nos dice que al que debemos adorar es a su Padre? Con estos 8 versículos de la Biblia te vas a dar cuenta que Jesús mismo nos dice que la mayoría de las personas adoran a quien no conocen. Mira lo que Dios aseguró de decirnos al principio de todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y más adelante nos dijo que Él es un solo Dios y que hay un solo Dios, Él, y que es Dios y Padre de todos, incluyendo a Jesús y a todos los ángeles. Y de pasada también, nosotros somos sus hijos. Y que está sobre todos, por todos, y que está en todos. O sea, que nadie puede contra Él. Y Jesús nos dice que Él adora al Padre, a quien Él conoce, y que su Padre busca a quienes lo adoran verdaderamente en espíritu y en verdad. Además, ¿sabías que solo muy pocos se salvan? Pero ¿quiénes son esos pocos que se salvan? Dejemos que la misma palabra de Dios nos conteste. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre y no al Hijo, porque no existe ningún versículo que nos diga que adoremos al Hijo. Por eso Jesús fue específico al decirle al diablo estas palabras. Esto no es para todos. La Biblia dice que solo pocos se salvan. Por eso es preferible pertenecer al grupo de los pocos. Y esos pocos son los verdaderos adoradores del Padre, a los que el mismo Padre busca. Mira, escucha y lee estos 8 versículos conmigo para que te enteres de la verdad que ya está escrita en la Biblia y son las mismas palabras de Jesús. Escuchémoslas. No tendrás otros dioses delante de mí. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Jesús le dijo a Satanás: escrito está,
Al Señor tu Dios Padre adorarás, y a Él solo servirás. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Jesús dijo: nosotros adoramos lo que conocemos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Yo supongo que aquí todos ustedes conocen. Bueno, pues ya, como habremos escuchado a este señor Si vas a adorar a Dios, ignorante, no sé quién sea este señor, pero este video fue compartido por Himnos del Cielo, este otro ignorante que está aquí. Para muchos, yo diría que mejor dicho, para todos. Este ignorante es el dueño del canal y me imagino que es el que hace las predicaciones. Dios adóralo como Él dice. Y este otro ignorante está peor que el dueño del canal. Y él sale diciendo una serie de estupideces, porque no hay otra forma de mencionarlo, ni tampoco no hay otra forma de expresarlo. Una serie de estupideces tremendas. Primeramente, él dice y hace énfasis en decir: ¿sabías que solamente muy pocos se van a salvar? Hay que pertenecer al grupo de los que se van a salvar. Es correcto. Y para eso quiero enseñarles, quiero educar a este ignorante, en balde los años, las canas que tiene. Quiero enseñarles en dónde es, en qué lugares donde la gente se puede salvar. Vamos a leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 47 y 48. ¿Sí? (47) Alababan a Dios y se gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. ¿Quiénes? Vamos a leer el verso 46. Acudían asiduamente al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. 42. Asiduamente acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Queremos ir un poquito más atrás? Bueno, vamos al capítulo 1, verso 15. Verso 15. Verso 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre del Señor, y de sus hermanos. Entonces ya vimos primeramente en qué lugar debemos estar para poder ser salvos. Ahora, lo que dice este pobre ignorante, que solamente un grupo muy pequeñito se va a salvar, le quiero responder con la misma palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Me gusta enseñarle a la gente que no comprende, que repite como los pericos lo que otros tontos dijeron antes. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 9, dice: cuando abrió el cuarto sello, ¿sí? Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron.
Y bueno, se pusieron a gritar, Señor, santo, justo y veraz, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia con los habitantes de la tierra, no? Y entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que completaran el número de sus siervos o de sus consiervos hermanos que iban a ser muertos como ellos, o sea, mártires a causa de la palabra de Dios. Después, en el capítulo 7 nos habla de que en el verso del 13 en adelante, ¿sí? Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y se han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio de su trono los apacentará y los guiará a los manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y bueno, aquí después se menciona los 144,000, que ya sabemos que es un número simbólico que representa una cantidad incontable del Antiguo Testamento y una gran cantidad incontable del Nuevo Testamento que van a ser salvos. Después en el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso del 12 en adelante, se habla de miriadas y miriadas y de millones, de millares y millares, ¿no? De todos aquellos que van a ser salvos a causa de la palabra de Dios, no solamente un grupito pequeño como este ignorante viene a decir. Entonces, pero ahorita vamos a seguir con esa refutación. Después, este sujeto menciona muy seguido el Evangelio de San Juan, capítulo 4, pero me gustaría leerlo de la Reina Vaquera, Reina Valera, 1950, ¿sí? Últimamente ha sido mi favorita en estar refutando ignorantes. Reina Valera, 1950. Y él habla del Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 21, pero se pasa hasta el verso 21. Jamás menciona el verso 18, 19, ¿no? Juan 4, 16. Estamos viendo que hay una conversación entre la mujer samaritana y el Señor Jesús. Después le responde la mujer, verso 17, y le dijo, no tengo marido. Bueno, ya pasa eso, ¿no? Entonces dice la mujer, verso 19, paréceme que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar en donde se es necesario adorar. Aquí es una pregunta de la mujer samaritana que le dice, bueno, nuestros padres nos decían que en este monte deberíamos adorar a nuestro Señor, a Dios. Pero ustedes los judíos dicen que es en el templo de Jerusalén donde se debe adorar a Dios. Recordemos que Jesús, el Señor, manda hacer un templo, la casa de Dios, el templo de Jerusalén, para que allí en donde Él manifiesta toda su gloria, ahí se le lleven las ofrendas, los sacrificios por los pecados, ¿no? Después el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí no está diciendo Jesús, aquí tienes que adorar a Dios, no a mí, yo no soy Dios, el Padre es Dios. Aquí le está explicando que va a llegar el momento en que no va a haber un lugar específico donde se pueda adorar a Dios. ¿Por qué? Bueno, sigue diciendo el Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. No le está diciendo, yo no soy Dios y tienes que adorar solamente al Padre. Le está diciendo, ustedes adoran algo que no saben, algo que no conocen.
¿sí? Porque ellos tenían múltiples dioses. En cambio, dice Jesús, nosotros, ¿sí? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o la salvación viene de los judíos. Lo que está diciendo que los griegos, ¿no? Y los samaritanos, pues obviamente no conocían al Dios verdadero, porque la salvación había venido por el pueblo de Israel, por los judíos. Jesucristo sale de una de las tribus de los judíos. Por tanto, ellos no sabían a quién deberían adorar. Y es lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No le dice, no, es que yo no soy Dios, para nada, no, por supuesto que no. Después sigue diciendo el Señor, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice después en el verso 25. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. El que siembra y el que ciega, ¿sí? El que siembra y el que ciega, dícele Jesús, yo soy el que habla contigo. Entonces, ellos sabían que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero ella no lo conocía, por eso el Señor dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros, en cambio, adoramos lo que sí conocemos. Pero en este pasaje en ningún momento está haciendo referencia el Señor Jesús a rechazar su divinidad. Por supuesto que no. Él dice que hay que adorar al Padre, por supuesto que hay que adorar a Dios. Pero vamos a ver más adelante que el mismo Padre Celestial manda que se adore a Jesucristo. ¿Sí? Lo cual, pues este señor habló una serie de estupideces diciendo que ¿acaso vamos a adorar al Señor? Y lo peor de todo, que utiliza Éxodo 20, lo que realmente se me hace una vergüenza, que personas que se dicen estudiosos, como dice Romanos 1:22, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. ¿Y esto por qué? Porque Éxodo 20 no está hablando de Jesucristo. Está hablando de falsos dioses, como le refutamos a este ignorante de Himnos del Cielo. Entonces, lo que estamos viendo es que Éxodo 20 se habla de unos dioses falsos, dioses creados, ¿sí? Jesucristo no es un Dios creado, Jesucristo es Dios desde siempre. Juan capítulo 1, verso 1. En archinologos, kainologos, improstonteos, kaiteos, sinologos. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Después en el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, su gloria. Entonces quiere decir que la misma palabra de Dios nos afirma que Jesucristo aquí en la tierra se encarnó la divinidad de Dios Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que también ya le refutamos a este ignorante, de Himnos del Cielo, ¿sí? La segunda persona de la Santísima Trinidad, y se lo refutamos con las mismas palabras de Jesús, Juan capítulo 8. Entonces, la misma palabra nos afirma que hay dos personas, o que en el cielo son personas espirituales, formando una sola deidad, con una sola naturaleza.
Es lo mismo que si habláramos en términos humanos, ¿sí? Yo estoy hablando y las personas que me están viendo pueden ser 30, 40, 50. Sin embargo, somos 50 personas completamente distintas que mantenemos una naturaleza en común, la naturaleza humana. Y en nuestro Dios hay 3 personas distintas conformando una sola naturaleza, que es la naturaleza divina, ¿sí? Yo no sé por qué se les hace tan difícil a estos ignorantes. ¿Será porque no tienen el Espíritu Santo? El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿sí? El Espíritu Santo a quien el mundo no puede recibir porque no lo conoce y no lo ve. Vosotros sí lo conocéis y sí lo veis porque vive y mora con ustedes. Por eso es que esos ignorantes leen un texto y de ahí sacan una doctrina de demonios completamente equivocada. Y esa doctrina va con rumbo hacia el infierno. Entonces, aclarado lo de Éxodo capítulo 20, no se habla de Jesucristo, se habla de dioses paganos como los que tenían anteriormente a Moisés y sus antepasados de Moisés, ¿no? Los que adoraban en las orillas del río Tiber, si mal no recuerdo, ¿sí? Adoraban dioses falsos, ¿sí? Dioses en forma de hombre, en forma mitad humano, mitad animal, ¿no? Esos eran sus dioses. Jesucristo no es un ídolo, un Dios con D minúscula. Jesucristo es un Dios con D mayúscula, con todo poder, con toda autoridad, como lo dice él mismo, Mateo 18:18. A mí se me dio todo el poder aquí en el cielo y en la tierra. En el cielo tengo todo el poder y en la tierra tengo todo el poder. ¿Quién tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Dios. Entonces, dicen estos ignorantes, ¿a poco hay 2 creadores? ¿Hay 2 salvadores? Pues no. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios verdadero, entonces lo que sucede en Mateo 27:56, lo que sucede en Juan 19:25, la crucifixión de Cristo, ¿no? Entonces es un mero sacrificio humano, incapaz de salvar al mundo. Porque si Jesucristo no tiene ese poder sobrenatural, ese poder divino, esa divinidad de Dios de poder salvar al mundo, entonces su sangre, su cuerpo fue ofrecido como un mero sacrificio, como aquí en México los aztecas que ofrecían sus sacrificios a sus dioses falsos, ¿sí? Que no tenían ningún poder para salvar absolutamente a nadie y todavía era un pecado condenatorio grave. Pero si Jesucristo, por medio de su sangre preciosa en el sacrificio de la cruz, nos redimió a todo el mundo, nos dio el perdón de los pecados, nos reconcilió con el Padre, es porque Él tiene todo el poder, porque su divinidad así nos permite a nosotros unirnos nuevamente al Padre en amistad. Por tanto, Jesucristo es Dios, sí o sí. Después, nos habló de Lucas 4:8. Vamos a ver qué dice Lucas 4:8. Que ya lo vimos, me parece. Lucas capítulo 4, verso 8. Dice, y respondiendo Jesús le dijo a las tentaciones, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, desde el verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien yo quiero la doy. Pues si tú adoras delante de mí, serán todas tuyas las riquezas y los poderes del mundo, ¿no? Dícele Jesús entonces, ¿no? Y le respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque está escrito, a
a tu Dios, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y con este ignorante que ven en pantalla dice, con eso estamos por claros que Jesús dice que Él no es Dios, que solamente el Padre es Dios y que a Él se puede adorar nada más. Pero fíjense lo que pasa después. Y le llevó a Jerusalén y púsole sobre las almenas del templo, ¿sí? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en ninguna piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pregunta para este ignorante y para el otro ignorante de Himnos del Cielo. ¿A quién estaba tentando el demonio? ¿Al Padre o a Jesucristo? Si estaba tentando a Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué pasó después? Y cuando dijo esto, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él. Entonces quiere decir que si el Señor le reprende y le dice, bueno, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, a mí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Por qué? Porque sabía que ese era Dios, que esa persona que estaba tentando era verdaderamente Dios. Ahora, tengo muchísimas citas bíblicas, muchísimas. Dejen tomar un traguito de café. Me gustaría leer también el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 8. Versos 38 y 39. El hombre de quien habían salido demonios, fíjense, este es un pasaje que la Biblia nos aclara perfectamente que Jesucristo es verdaderamente Dios. Verso 38. Una expulsión de demonios que hace nuestro Señor Jesucristo a un hombre. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía estar con él, o sea, con Cristo, ¿no? Le decía, déjame quedarme contigo, yo quiero estar contigo. Escuchen. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Ojo, vuelvo a repetir. Pero él le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fíjense lo que pasó. Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. ¿Sí? ¿Quieren volverlo a escuchar? ¿Quieres volverlo a escuchar, ignorante? Ahí te va. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Fue las palabras de Jesús. Lo despidió. Dijo, no. Déjame quedarme contigo, Señor. No. Vete a tu casa. Y ve, dice, y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y fue por toda la ciudad, no solamente a su casa, por toda la ciudad, proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Porque no se fue glorificando a Dios, ¿no? Oh, Dios Padre, gracias, el Señor, Dios Padre me curó y me hizo, ya ve. No,
fue proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Por tanto, la misma palabra de Dios nos afirma nuevamente que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas y por sobre todos los ignorantes como estos que estoy refutando. Para que quedemos bien claros que cuando la palabra de Dios nos habla de que hay que adorar a un solo Dios y nos menciona a Jesucristo hay que adorar. Y ahorita vamos a escuchar cómo el mismo Padre, el Padre Yahvé, manda a adorar a Jesucristo. Pero antes, pasemos a leer un poquito de la carta del apóstol San Pablo hacia Tito, dirigida a Tito, para que veamos si realmente Jesucristo merece adoración o Jesucristo es simplemente un mortal común y corriente. ¿Sí? Vamos a ver. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Escuchen. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sencillez, justicia y piedad en el siglo presente. Escuchen lo que sigue, verso 13. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Vuelvo a repetir el 13. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Palabras del apóstol San Pablo. Ahora, para que veamos que realmente el Señor manda, ¿sí?, adorar a Jesucristo, pasemos al libro del Apocalipsis, porque ya no quiero hablar de aquí en la tierra, sino estos ignorantes pues pueden decir, pues es que aquí hablaba porque hablaba en doble sentido, hablaba como que en parábolas. Me quiero ir directamente hacia el reino de Dios, o sea, en el cielo. En el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 19. Me encanta este capítulo 19 porque les tira toda su porquería de doctrina de demonios. Y perdonen que yo sea así tan claro y sea a lo mejor muy duro con estos personajes, pero una persona que engaña a los hermanos, a los inocentes, que engaña a la gente, ¿sí?, predicando una doctrina satánica, porque esto no tiene otro nombre, ¿sí?, no merece ningún tipo de consideración. Estoy hablando de doctrina, ¿sí? La persona, yo pido a Dios que este señor, que este ignorante, ¿sí?, pueda convertirse, pueda ver verdaderamente el evangelio y vuelva a la Iglesia Católica. Por supuesto, yo pido por él como hermano, ¿sí?, como cristiano, como hijo de Dios, me pide que yo ore por para que se convierta. Pero su predicación, su doctrina, ¿sí?, como dice el apóstol Pablo, debe ser reprendida severamente, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 19, verso 4, ¿sí? Desde el 3, vamos a leerlo desde el 3. Dice el verso 3, y por segunda vez dijeron, aleluya, la humareda de la gran ramera se eleva por los siglos de los siglos. 4.
Entonces, escuchen esto, por favor. Entonces, los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono. Aquí no hay ninguna duda. A Dios que está sentado en el trono, el Padre, Yahvé, lo ha dicho el Señor Jesús múltiples veces, Apocalipsis capítulo 3, verso 21, ¿no? Al vencedor lo dejaré sentarse en mi trono como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Así exactamente, y habla infinidad de veces, ¿no? Entonces, el Padre está sentado en su trono. Dios, el que dice este sujeto. Vamos a ver qué dice ahora ese que está sentado en el trono. Ese que es Dios, el único según este sujeto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que él dice a los 4 vivientes y a los 24 ancianos. Voy a volver a leer el 4. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo, amén, aleluya. Ojo aquí. Y salió una voz del trono que decía, o sea, habló el Padre, habló Yahvé. Y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios. Lo leo de nuevo. Alabad a nuestro Dios. O sea, Yahvé también tiene un Dios. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa como el ruido de grandes aguas y como el fragor de truenos, de fuertes truenos. Y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿De quién se refieren? Vamos a ver, ¿de Yahvé? A ver, vamos a ver. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Yahvé o Jesús? Me encanta, por eso digo que me encanta este libro de Apocalipsis, porque simple y sencillamente hace pedazos toda la unicidad de cualquier sectario. Con este versículo bastaría para tirar a la basura su ridícula doctrina de demonios. Tanto de estos sujetos y los testigos de Jehová, que son exactamente la misma porquería. Hablo de la doctrina y de la secta, por supuesto, ¿no? No de la persona en sí, de la secta y la doctrina. Entonces, ¿sí? Ya vimos entonces a quién manda Yahvé a adorar. A Jesucristo. Y si creemos todavía, o bueno, si estos personajes ignorantes todavía dicen, no, pero es que eso no puede ser posible, bueno, vamos a ver. Porque aquí hay otro texto del apóstol San Pablo que también nos habla, nos vuelve a reafirmar Apocalipsis 19 que acabo de leer. Vamos a ver el libro de los Hebreos. Vamos a ver a los Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 1, verso del 1 o verso del 3 al 6. Hebreos 1, ¿sí? Del 3 al 6. Dice de esta manera. El cual, bueno, desde el 2 lo voy a leer.
En estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, porque también hizo los mundos. O sea, Jesucristo es el creador de todo el universo, ¿no? El cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su propia substancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿sí? Lo que vuelvo a repetir, si Jesucristo no hubiera sido Dios, ese sacrificio hubiera sido un mero sacrificio humano, como en cualquier otra tribu de nuestros pueblos indígenas, ¿sí? Y no hubiera pasado absolutamente nada. Que llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más le supera en el nombre que ha heredado. Y escuchen el verso 6. Y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Esta palabra la ha cambiado mucho los testigos de Jehová y ahora dicen, ríndanle homenaje. Pero eso, aparte de que es una doctrina satánica, es una maldición que se lleva aquella persona que cambia, añade o quita, según el libro de Apocalipsis, ¿no? El mismo libro de Apocalipsis hace esa aclaración. Aquel que le añada o que le quite, será arrancado su nombre del libro de la vida. Y al que le añada, le añadirá todas las plagas que se mencionan en la Biblia. Entonces, hace algo bien difícil y es algo muy complicado y muy peligroso, ¿sí? Porque realmente, si no están adheridos a la doctrina, su destino simple y sencillamente no es nada confortable, ¿sí? Pero sigamos. Porque a lo mejor mucha gente va a decir, bueno, sí, pero no, es que como que no está muy claro. Ya saben que el ignorante y el necio siempre trata de buscar cómo defenderse y cómo rechazar la palabra de Dios. Pero tengo más citas bíblicas, por supuesto que sí. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 1 y después Apocalipsis capítulo 3, para que veamos que todo concuerda perfectamente con la Escritura, demostrando que Jesucristo es verdaderamente Dios Todopoderoso, a quien sí se merece la adoración, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, versos 8. Versos 8. Dice palabra del Señor Jesús, ¿sí? Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Ojo, vuelvo a repetir. Yo soy el Alfa y el Omega, o sea, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el Señor Dios, y Señor está con S mayúscula y Dios está con D mayúscula. Lo puede buscar también en la Reina Vaquera, no hay ningún problema. Está exactamente igual con palabras o con letras mayúsculas. La única donde no está con letras mayúsculas es en esta cosa, llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, la revista de los Testigos de Jehová, esa no es Biblia. Entonces vuelvo a leer. Yo soy el Alfa y el Omega, dice Jesús. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, el que era, Juan 1.1, Génesis 1, y el que ha de venir, Mateo 25, del 32 al 43, ¿no? Cuando el Señor venga en su nube, sentado en su trono, rodeado de sus ángeles, con toda su gloria,
separará a los machos cabritos de las ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a pasar al verso 16. Vamos a pasar al verso 16 para que veamos que verdaderamente se habla de Jesucristo cuando dice yo soy el alfa y el omega, yo soy el alfa y el omega, dice Dios poderoso, ¿no? Dice el Señor Dios. Verso 16 dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Vuelvo a repetir, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último, el que vive. Escuchen, el que vive. Estuve muerto, ¿sí? Pero ahora estoy vivo. ¿Quién murió? ¿El Padre murió? ¿El Padre fue crucificado acaso? ¿El Padre resucitó? Murió Cristo, murió Jesús. Dice que estoy vivo, ahora me ves, estoy vivo, pero estuve muerto y ahora vivo. Habla de su muerte y resurrección en la cruz. Ignorantes, lean la palabra de Dios. No sigan los pensamientos que el demonio les está metiendo. ¿Sí? Es que el Señor me inspiró, el Espíritu Santo me inspiró. No, lee primera de Juan 4. Toda inspiración hay que analizarla si viene de Dios. Porque muchos anticristos han salido al mundo, como este señor y este canal, Himnos del Cielo. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el Señor, porque estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿a qué se refiere? Y tengo las llaves. Y tengo yo las llaves. Dice, bueno, para esto podemos pasar al libro del Apocalipsis en el capítulo 3, ¿no? Y lo leemos en el verso 7. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie cierra. Si él cierra, nadie abre. ¿Sí? Ahora, ¿quién es ese que tiene la llave de David? Bueno, me gustaría ya poder, con esto termino. Yo creo que con esto quedó más que suficiente y más que refutados estos ignorantes en que verdaderamente Jesucristo es Dios, el Dios Todopoderoso, y que hay 3 divinas personas conformando una sola deidad, porque en la Biblia en el cielo no se habla de solamente el Padre, sino que se habla del Padre y el Padre manda a adorar a Jesucristo. Pero ya para terminar con lo de las llaves, el que tiene la llave de David, ¿no? Quiero pasar al Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Mateo 16, verso 19. 19. Palabras de Jesús al apóstol Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates quedará atado en los cielos, y lo que desates quedará desatado en los cielos. ¿Quién es el rey que tiene las llaves? Cristo. ¿Quién es el que cierra y que abre y que nadie puede ni abrir ni cerrar cuando Él tiene las llaves? Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, nuevamente demostramos por la palabra santa de Dios, que esta gente, este grupo, estos personajes, ¿sí?, inspirados por el maligno, no lo digo que con mala intención lo hacen ellos, pero están inspirados por el maligno,
¿sí? Inconscientemente están inspirados por el maligno, enseñando doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo capítulo 4. Y ojo, ojo. Ahorita 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores, como estos, y a doctrinas de demonios o doctrinas diabólicas, como esta. Negar a Jesucristo, negarle la divinidad de Dios a Jesucristo mismo, ¿sí? Eso es solamente una persona inspirada por el maligno, para negar a Jesucristo como Dios. Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Este video lo acaba de subir y se ve que tiene aquí 120 veces que se ha compartido, ¿sí? Pero ahorita les voy a mostrar el video de abajo para que vean cuántas veces compartido tiene. Déjenme apagar ahorita esta bocina. Ok. Voy a pasar abajo para que vean ustedes, para que no se oiga el ruido. Y ustedes van a ver cuántas veces se ha compartido ese video de las imágenes, donde tiene la imagen de la Virgen, ¿sí? Y van a ver ustedes cuántas veces se ha compartido ese video. Es la Virgen María, una escultura pintada. Pero ¿qué acaso no se han preguntado ustedes qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tipo de cosas? Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 desde el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok, supongamos que María esté... Déjenme ir directamente a la página. Déjenme ir directamente a la página a ver, porque ahora mismo en el cielo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? No te harás ninguna semejanza de lo que hay donde... bastantes veces compartidos, ¿sí? Quiero entrar aquí. Que asumirla. Se convierte el emperador. Aquí donde está es esta. Déjenme ver. No descargué el video. Si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. A ver, déjenme ver. Ok. Lo tengo en este otro teléfono. Lo tengo aquí. Aquí tengo la captura. ¿Sí? Ese video se compartió 5,597 veces. Bueno, hasta hace rato que lo vi, ¿sí? Aquí el asunto, mis queridos hermanos, es que el protestante apoya mucho a sus predicadores, apoya mucho a su gente. No importa si te dicen mentiras. No importa si te enseñan el camino hacia el infierno con la doctrina que te están enseñando. No importa. El protestante es fiel a sus predicadores. Es fiel a la gente que le instruye. Y la gente es agradecida. Comparte todo el material, aunque sean puras mentiras y puras estupideces como lo acabamos de ver. Pero la gente lo comparte. Y si ustedes van a cualquier canal o cualquier página de católicos donde hay predicaciones, donde hay enseñanzas, ¿sí? Podrás encontrar 200, 300 veces compartido,
120, 50. Pero no llega a un número como estos. Y ese es el problema que estamos teniendo el día de hoy. Que no estamos haciendo nada para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Compartiendo también se evangeliza. Mucha gente dice, es que no, pues es que yo no tengo facilidad de palabra, o no, es que yo no tengo el don de la predicación. No importa, comparte entonces las predicaciones. Comparte entonces los videos, las enseñanzas, como ahorita, las refutaciones, para poder ver cómo se desmiente a un personaje con la palabra de Dios. Y cuando ustedes compartan, entonces estarán evangelizando al mismo tiempo. Pues lamentablemente no se hace. Lamentablemente no se está evangelizando. Sin embargo, el protestante, el sectario, sí evangeliza. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador y misionero de la Iglesia Católica. Hasta la próxima.